Buenos días a nuestros radioyentes del programa Debates en Libertad de Radio Alicante. Os habla Alejandro Néstor. Hoy, lunes 27 de febrero de 2023, la actualidad sigue girando en torno a temas como la ley trans, la ley del sí es sí, la ley del aborto y en Alicante Capital las zonas exentas de emisión. Para hablar de estos temas tenemos en antena a Antonio Ortolá, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Alicante, y a Guillermo Dupuy, editorialista de Libertad Digital y habitual colaborador de este programa. Comenzamos con la opinión de Guillermo Dupuy sobre la ley trans. ¿Por qué resulta tan polémica la ley trans, don Guillermo? Bueno, pues la ley trans es que parte de un error, y es que en la vida el ser humano tiene una parte electiva y una parte que le viene dada, y la idea de que uno puede ser lo que le apetezca transitoriamente es un error que puede tener efectos muy perjudiciales, eh, sobre todo si estamos hablando de gente menor de edad, en que esta ley se le permite pues, en fin, intervenciones de hormonación y de intervención quirúrgica que pueden ser absolutamente irreversibles, ¿no? Ahora precisamente ha cobrado todo este asunto una actualidad porque ha habido un enorme escándalo en Reino Unido a raíz de hacerse público que una de las clínicas que estaba haciendo este tipo de operaciones, pues claro, hay un montón de gente joven que ha salido horrorizada porque se sabía que el 95, el 98% de los casos de cambio de sexo, de cambio quirúrgico, era gente que tenía simplemente una desorientación, un inicio de autismo o problemas de depresión o otro tipo de trastorno o de problemas psicológicos que lo asociaron a una cosa que es muy atípica como es la disforia de género, ¿no? Entonces, claro, esto es una barbaridad. Bien es cierto que la posibilidad que por otro lado dan de cambiarte de registrarte como hombre o como mujer sin necesidad ni siquiera de operarte ni intervenir y tal, pues paradójicamente ya se han señalado que podría tener efectos neutralizadores de las discriminaciones que genera otro tipo de políticas de discriminación positiva a favor de las mujeres, y muy especialmente ese disparate jurídico que es la ley contra la violencia de género. Ya hay abogados que antes de iniciar un proceso de divorcio están aconsejando a sus clientes que se registren como mujeres simplemente para poner a salvaguardar una posible eventual denuncia o espuria, como las que en muchas ocasiones se dan en procesos de divorcio, que se han disparado. Bien es cierto que también hay que decir en los juegos que las han parado, pero sí que es verdad que, claro, el hecho de que una persona esté registrada como mujer, pues goza de igualdad ante la ley. O sea, paradójicamente tienes que hacer este disparate para, para neutralizar el efecto discriminador que tiene la ley de violencia de género o la legislación que tienen que favorecen las becas universitarias por el hecho de ser mujer, o que permiten o ponen unas cuotas mínimas en consejos de administración o cualquier otro tipo por ser mujer. Bueno, pues todo eso el ser humano, o sea, el ciudadano podría adquirir la igualdad ante la ley registrándose eh, como mujer. Yo ya dije hace muchos años que ese fenómeno que se da en las matemáticas, que algo negativo por algo negativo puede dar algo positivo, a veces también podía pasar en ciencias sociales. Y es algo negativo, como es la ley trans, en combinación con algo negativo, como es la ley de violencia de género, pues podría, pues paradójicamente, muchas discriminaciones se podrían elevar de esta forma tan absurda y tan paradójica, ¿no? Pero al margen de estas paradojas y de estas triquiñuelas, el tema de los menores de edad es de una gravedad extrema, porque claro, es que estamos hablando de intervenciones que difícilmente tienen vuelta atrás.
y todo se legisla en contra de todas las asociaciones médicas, en todos los órganos consultivos, se está haciendo caso omiso. Aquí están incluso con muchas protestas por parte de las asociaciones feministas, ¿no? Que se están levantando en contra de la ley trans. En parte, paradójicamente, porque esta ley trans va a neutralizar mucha discriminación a favor de la mujer. Pero claro, no es esta la forma, ¿no? Lo que hay que hacer es una ley en donde todos los ciudadanos sean iguales ante la ley, no leyes en la que registrándonos como mujeres podemos hombres y mujeres estar bajo el mismo, bajo la misma igualdad. Pero claro, están creando problemas, pues también en el ámbito penitenciario, claro, una persona que se registra como mujer no tiene por qué ir al pabellón de hombres o en actividades deportivas. Se ha hecho muy viral las declaraciones de esta nadadora norteamericana en la que denuncia como un nadador que era el 400 de la liga universitaria, no sé qué, pues se ha inscrito como mujer y está batiendo todos los récords, ganando todos los campeonatos. Claro, un tío que además, un tío que mide casi 2 metros, que no se ha operado nada, que además ella contaba la violencia de que este tío se cambie en los vestuarios femeninos. Es decir, es una locura, es un disparate que es unido a los disparates de la ley animalista y la ley del solo sí es sí, que luego podemos seguir comentando, que tampoco quiero hablar mucho más, pues hacen esto en un absoluto disparate, ¿no? No lo sé cómo lo ve don Mario. Pues para mí, si algo, lo único bueno tiene esta ley, que para mí personalmente opino que significa el colapso del feminismo radical. Creo que el feminismo radical está tocando a su fin con esta ley, por lo que ha comentado don Guillermo, ¿no? Al final el movimiento feminista, que ha sido monopolizado por la izquierda, la extrema izquierda hasta ahora, pues resulta que ha salido una corriente comunista, en este caso Podemos, que ha impuesto al Partido Socialista, socio de gobierno, una ley que dice que cualquier hombre, solo por el mero hecho de una simple decisión, solo por voluntad propia, pues puede convertirse en mujer. Claro, eso para el feminismo radical supone un quebranto de su hoja de ruta y de los, según ellos, logros, según ellas, logros que habían conseguido, ¿no? Si ellas, las feministas radicales, dicen que las mujeres son personas sometidas en el patriarcado y demás, pues ahora resulta que cualquier hombre puede ser mujer simplemente con su voluntad bajo el principio de libre determinación, autodeterminación de género. Esto es una ley terrible, es un atentado directo a la Constitución, porque nace de una premisa falsa, que es que en España se persigue a las personas transexuales, lo cual es eminentemente falso, pero bueno, ya sabemos que la izquierda necesita siempre victimizarse para poder imponer sus dogmas ideológicos, y es una ley que atenta directamente contra la familia. Al final estamos dando una serie de derechos a personas muy jóvenes, que tendrán consecuencias, como bien ha dicho Guillermo, irreversibles. Ya hay muchísimos casos de personas muy jóvenes, de chicos y chicas muy jóvenes, hablamos de 13, 14 años, que ya se están arrepintiendo de haberse operado, ¿no? En otros países, porque primero ya estaban en Estados Unidos en muchos sitios, ahora está aquí con esta ley trans y lo veremos en España. No tardará en pasar, no tardará en pasar y tenemos un problema bueno, parece como que un poco esto ha venido a tapar lo de la ley del solo sí es sí, que creo que hablaremos ahora. Y creo que esto es una deriva totalitaria y una deriva de sinsentidos que nos aboca a un abismo moral y jurídico y social sin precedentes en este país. Sí, me gustaría añadir a efectos de refrescar a la audiencia las claves de la ley trans, que los principales aspectos de esta ley, de la ley trans aprobada por el gobierno, son los siguientes. O sea, el cambio de sexo se puede realizar desde los 12 años de edad. Lo que pasa es que el cambio de sexo a los 12 años se podrá realizar en el registro.
en el registro a partir de los 12 años. Entre los 12 y los 14, para un cambio de sexo físico, se necesitará la aprobación judicial. Entre los 14 y 15 necesitan la asistencia de padres o tutores. Y a partir de los 16 años no habrá limitación alguna. Entonces, a mí lo que me choca de la ley trans es que han tratado de quitarle el aspecto de enfermedad al tema, cosa que a mí me parece bien. Pero lo que no me parece bien es que cuando uno pretende quitarle el hecho de enfermedad a este fenómeno, lo que no podemos es expulsar a los especialistas médicos como psiquiatras, psicólogos y etcétera, conocedores de la problemática que puede tener de identidad, de la problemática de identidad que puede tener un adolescente. O sea, hay casos de adolescentes que sufren psicosis y tienen casos de múltiples personalidades. Entonces, puede ser que unos días se sienta chica y otros días deje de sentirse chicas. Entonces, no, Alejandro, pero eso es una patología. Es que yo creo que en el pecado lleva la penitencia. Precisamente el no querer tratarlo como una patología y no simplemente como una opción, como uno quiere ir a ver a Dustin Hoffman en el cine, otro prefiere ir a ver a Paul Newman. No, oye, perdona, una persona claro, XX genéticamente o una persona XY que siente que en su identidad sexual no corresponde a su genética, tiene un problema patológico y además está clínicamente estudiado. Se llama disforia de género. Entonces, el problema es que queremos dar carta de naturalidad y carta de opción vital a cosas que son patológicas. Es decir, una persona que es un hombre y piensa que es una mujer, piensa que es Napoleón Bonaparte o piensa que es Julio César, podemos arroparlo, comprenderlo, no discriminarlo, pero lo que no podemos es obviar que ahí hay un problema médico, en este caso un problema psicológico. Entonces, precisamente lo que ha destapado el asunto esto en la clínica de Gran Bretaña. Es decir, que han sido precisamente los psicólogos, los psiquiatras, los que han dicho, oye, esta desorientación en la identidad de lo que tú eres no es porque tengas necesariamente un problema, un caso clínico de disforia, puede deberse pues a unos principios de autismo o unos principios de depresión o de desorientación que es mucho más acertado el tratamiento psicológico que no el tratamiento quirúrgico. Es decir, es más fácil reconducir psicológicamente para que haya una concordancia entre mente y cuerpo que no intentar que el cuerpo se adapte a una mente que se percibe como lo que no es. Es que no todo vale, es que tú puedes decir, mira, esto es como, me recuerda la frase de Sabater con los nacionalistas, dice, no me importa que crean que no son españoles, lo importante es que sepa que lo son. Es decir, tú te puedes sentir lo que tú quieras, usted no se quiere sentir español, no me importa, no se sienta español, pero usted es español. Entonces, en este caso, estamos tratando cosas que no forman parte del abanico electivo del ser humano, que hay muchas cosas. El hombre es lo que es y su circunstancia. En la circunstancia puede elegir. Incluso en lo que es puede, a través de sus acciones selectivas, ir cambiando. Pero hay cosas que vienen determinadas. Yo no puedo elegir el sexo como el que elige qué vas a comer, carne o pescado. Y creer que eso es así, yo creo que es el origen de todos estos equívocos, ¿no? Que tienen unas consecuencias, como decía don Mario, ya no solo de tipo ético, sobre todo de tipo jurídico y de tipo político enormes, ¿no? Si a esto lo sumas con el tema de la ley del solo sí es sí, una cosa afortunadamente que hemos pasado esta semana, Europa, que no nos suele dar muchas buenas noticias, esta semana ha tenido proveniente de Bruselas dos grandes reveses el gobierno, porque han estado de visita tanto la Comisión de Control de Gasto Presupuestario de las Ayudas que se recibe de Europa el Reino de España, así como una delegación de la Comisión de Igualdad de Europa,
Y las dos, sus dictámenes han sido absolutamente una bofetada en las políticas tanto de transparencia del gobierno como en el tema de igualdad. La de transparencia empezó preguntando, pues, recordarán ustedes, que salió porque preguntó por qué había el Reino de España, por qué había rebajado el delito de malversación, ante lo cual la ministra Calviño no supo responder, simplemente hablaba de que había medidas de control y tal, pero no supo responder por qué el gobierno acababa de rebajar la malversación. Claro, es que los europeos se preocupan si no están dando fondos y ven que el gobierno rebaja el delito de malversación de fondos públicos, Correcto. pues lo primero que hace una persona es preguntar a qué es debido, ¿no? Es lógico que la ministra Calviño no haya podido responder porque la respuesta era obvia, ¿no? La respuesta, mire, es que los golpistas nos han exigido, si queremos que nos quieren ayudar en los presupuestos, a que tenemos que junto con la ley del delito de sedición, que lo hemos tenido que borrar del Código Penal, además se nos ha exigido reducir el delito de malversación. Y en cuanto a lo de la ley de solo sí es sí, pues la persona que ha venido, no sé si es polaca o qué, ha dicho que lo que se ha encontrado de una ley que permite y favorece la excarcelación de agresores sexuales, que no lo había visto en ningún país otro europeo. Y claro, normalmente este tipo de delegaciones hablan, y de hecho han hablado con un lenguaje muy diplomático, pero que la delegada de transparencia se vaya de España diciendo que me quedo sin saber, y que le estoy citando prácticamente literalmente, dice, me quedo sin saber cómo se reparten los fondos, qué regiones las reciben y para qué se destinan, eso una crítica al meollo del asunto. Y que Es la un- delegada de Igualdad diga lo que ha dicho sobre la ley del solo sí, pues la Irene Montero, porque además todo el mundo, ella se ha reunido con mucha gente y todos dicen lo mismo, que es una barbaridad. Dice, prácticamente todo el mundo me ha dicho que es un error de primera magnitud. Claro, se había reunido entre todos con el Consejo General del Poder Judicial, incluso con algunas asociaciones feministas, con diputados y tal. Dice que prácticamente todos. No ha dicho todos porque evidentemente una de las personas con las que se ha reunido es Irene Montero, que es la artífice intelectual, junto con el máximo responsable que es Pedro Sánchez, pero la artífice, la impulsora de la ley del sobre sí es Irene Montero. Y claro, no, ¿por qué? ¿Qué ha dicho? Por ejemplo, lo de siempre, que esto no, que la ley está muy bien, que el problema es que tenemos unos jueces machistas que no saben sentenciar, ¿no? Y ya está, pero bueno, han sido dos rapapolvos que les ha venido por Europa, que yo creo que la oposición como esto, tan buena prensa que tiene lo que viene de Europa, pues en esta ocasión pues hay que sacarlo a colación. Mira lo que dicen nuestros socios con respecto a dos leyes básicas que nos atañe de manera clarísima. Pero lo que resulta sorprendente es que la actuación de este representante de la Unión Europea lo que ha hecho ha sido desenmascarar la argumentación repetitiva que estaba utilizando el gobierno de Sánchez con todos los cambios legislativos que ha estado aprobando últimamente. Porque una de las argumentaciones del gobierno de Sánchez ha sido cambiamos las leyes para adecuarnos a las leyes de la Unión Europea. Y resulta que ahora la representante de la Unión Europea les dice que no conocen en Europa leyes que sean homologables a las reformas que los socialistas y los podemitas han hecho. ¿No te parece, Mario? Bueno, es que eso tampoco es nuevo. Tenemos que recordar que ya en plena pandemia Sánchez ya se escudaba en Europa cuando decía, no, es que no podemos bajar el IVA de las mascarillas porque Europa no nos deja. Y ahora se escuda en que no, es que aprobamos las leyes en consonancia con lo que se está aprobando en Europa, como diciendo, no, es que en España estamos muy retrasados, estamos prácticamente, seguimos incardinados en el franquismo y tenemos que adecuarnos a lo que hay por ahí fuera en esos países progres tan desarrollados y que les va tan bien, como Suecia, Francia, Bélgica, ¿verdad? Y tenemos que ser como ellos en todo, ¿no? Creo que el escudo de Europa para Sánchez ha sido un salvavidas, pero claro, en consonancia con en connivencia, mejor dicho, de todos los medios de comunicación que les están haciendo la propaganda, ¿no? Porque al final esto es un tema que uno tiene que irse a prensa muy concreta para conocer todo este asunto que ha saltado en estas visitas de la Unión Europea. Sin embargo, algo que debería ser noticia, algo que debería estar en todos los periódicos, en todas las portadas, abriendo todos los noticiarios, como que
en Europa no se fían del gobierno de Sánchez, de que pueda haber un fraude millonario en cuanto al uso de los fondos europeos, que es grave. Estamos hablando de dinero del contribuyente español y europeo en general. Estamos hablando de, bueno, y tenemos un gobierno que estamos viendo ya con el señor Tito Berni, ¿no? Un gobierno del Partido Socialista que sabemos el vicio que tienen, en vicio en mayúsculas, por gastarse el dinero público en cosas que no deben. Y claro, en medio de todo este batiburrillo de corrupción que nos gobierna en España el partido más corrupto de Europa, les han entregado miles de millones de euros a fondo perdido, como quien dice, pues al final uno está seguro de que las próximas semanas, meses, quizá un año, pero no creo que lleguemos a un año, pues empiecen a saltar escándalos en cuanto a la fiscalización del uso de los fondos europeos. Hay cosas muy extrañas que ya se están investigando y que no tardaremos en conocer porque ya hay empresas, igual que muchas empresas de muchas personas cercanas al gobierno de Pedro Sánchez, se hicieron millonarios con la fabricación o importación de mascarillas en la pandemia, empresas que ni siquiera tenían un domicilio fiscal en España y que apenas tenían una semana de antigüedad de suscripción, pues se hizo mucho negocio, ¿no? Y con los fondos europeos, pues nosotros tememos que se pueda estar cometiendo la misma corrupción. Al final es marca del Partido Socialista y esperemos que la Unión Europea haga algo, aunque con el caso de la corrupción intrínseca que lleva también con todo el tema del Qatar Gate y del Marruecos Gate, pues tampoco sé la capacidad, legitimidad ni voluntad que tiene la Unión Europea, los burócratas de Bruselas, de investigar a los gobiernos presuntamente corruptos. Muy bien. Hay un tema también que ha denunciado la representante de la Unión Europea, es que los procedimientos son muy engorrosos. O sea, los procedimientos que el gobierno Sánchez ha aprobado para, por ejemplo, implementar los apoyos a las acciones de la transformación digital, que son muy engorrosos y prácticamente este dinero no ha llegado a nadie, como quien dice. Y el dinero que llega, lo llega a través de unos agentes que le llaman digitalizadores, que lo que te envían, es decir, compre usted un programa de aplicación y usted por esta compra del programa, de este nuevo programa digital y por su aplicación, nosotros le vamos a cobrar 2.000 euros, que va a ser la subvención que usted va a recibir en concepto de transformación digital. Yo, francamente, que llevo muchos años vinculados a la pequeña empresa, y vosotros sabéis también como yo, que la pequeña empresa, es decir, la empresa de menos de 10 trabajadores, constituye cerca del 92% de las empresas constituidas que hay en este país, pues la mayor parte de estas empresas ya estamos digitalizadas en aplicaciones como las aplicaciones del Office, las aplicaciones de gestión de clientes, etcétera, etcétera. O sea, entendemos que la transformación digital es algo que se debe llevar a nivel estructural. Y hasta el momento yo no he oído ninguna medida realmente transformadora que se pueda tildar de transformación digital. El único, la única institución, empresa, antes fue institución, antes fue empresa pública, estoy hablando de Telefónica, que está llevando la extensión del 5G a todo el territorio nacional, es Telefónica, pero Telefónica es una empresa privada, señores. Entonces, francamente, me encuentro en la misma nebulosa que se encuentra la representante de la Unión Europea. Pero bueno, siguiendo con la línea, entremos en el tema del aborto. Señor Guillermo, ¿usted qué opina dicen que es pionera, dicen que es pionera en Europa y en el mundo? Están presumiendo.
Bueno, el gobierno Sánchez siempre dice que es pionero. Yo me acuerdo que esa fue la expresión. No, decía que era casi pionera. Dijeron que era una ley de vanguardia, lo de la ley del surf, y sí, hasta que descubrieron que era un disparate. Pero bueno, no, vamos a ver, aquí no, aquí yo creo que el tema, el problema lo tiene fundamentalmente el principal partido de la oposición, porque tiene que definirse. Es decir, el Partido Socialista ya se sabe lo que está, simplemente no reconoce ningún tipo de derecho al ser humano en sus fases embrionaria y fetal, y presenta el tema del aborto como una cuestión de un derecho de la mujer, como si la criatura que lleva en el seno materno una madre formara parte de su cuerpo, y por tanto ella decide como el que se quiere quitar un grano. Ahí el problema de trasfondo lo tiene el Partido Popular, que un día dice una cosa, otro día la contraria, y que tiene una indefinición y está creando un desconcierto entre su propio electorado. Bien, es cierto que el tema, el tema del aborto ya es una cuestión que está muy aceptada de forma muy transversal, es decir, de la misma forma que podemos encontrar gente contraria al aborto, incluso en Izquierda Unida o incluso en el PSOE, aunque pueda estar más presente en formaciones como el Partido Popular o como en Vox. Pero la verdad es que también hay un gran parte del electorado de todos los partidos que sencillamente este asunto ya lo dan no les importa, ¿no? Yo recuerdo que Julián Marías ya lo decía hace muchos años, que una de las tragedias del siglo XX era precisamente no el aborto, porque el aborto siempre se ha producido, que lo que es novedoso es la aceptación social, es decir, la enorme aceptación social que tiene el aborto, es decir, la idea de que es algo que está bien que se pueda hacer, es más, que se puede reivindicar como un derecho. Dice, esto sí que es grave, sí que es novedoso, ¿no? En el siglo XX, ¿no? Pero bueno, el Partido Popular va a tener que definirse, porque otras cosas ya hizo un lamentable espectáculo, aunque ya había algunos medios, algunos incluso próximos, que hayan querido ocultarlo. Hicieron un espectáculo absolutamente esperpéntico en Castilla y León, cuando habían consensuado tanto Partido Popular como Vox el desarrollar un protocolo por el cual se iba a permitir a las mujeres ofrecerles la posibilidad de hacerse una ecografía, de ver a la criatura que llevan en el seno antes de tomar la decisión, o escuchar el latido fetal. Y esto lo tenía aprobado el Partido Popular y Vox, ¿no? Porque, entre otras cosas, no entra en la cuestión de la legislación del aborto, entre otras cosas porque es competencia nacional, ¿no? Es simplemente una cuestión minúscula en comparación con lo que es el trasfondo del asunto. Y ya ya como la prensa de izquierda se le echó encima al Partido Popular, y el Partido Popular reculó y ha terminado diciendo que no. Incluso ya algún dirigente que ha dicho que no, que el aborto es un derecho de la mujer, con lo cual han hecho suyo el discurso del ala más radical del PSOE, ¿no? Y claro, eso sí que le va a crear un problema al Partido Popular, porque está desorientando a su propio electorado, y va a ser una posibilidad de que buena parte del electorado del PP siga yéndose hacia Vox. Eso, ahí a mi modo de ver, quien tiene la piedra sobre el tejado es el Partido Popular, que tiene que aclarar qué quiere hacer. Bien, es cierto que se le ha dicho algunas veces como crítica a Vox, y eso también es cierto. Vox también tiene que definir exactamente, tiene que tener un... Porque además, como le quieren tocar las narices el PP a Vox, Vox tiene que tener la precaución de que no le salga el tiro por la culata, ¿eh? Y entonces no conozco mucho, evidentemente no conozco como Don Mario, pero yo conozco gente de Vox en los cuales, aun teniendo un discurso a favor de la vida en todas sus fases, tanto embrionaria como fetal, cuando ya aterrizamos, concretamos en la regulación jurídica de lo del aborto, ahí ya lo que dice una persona no es exactamente lo que dice otro, o sea que convendría que Vox también dijera exactamente cómo quiere desarrollar jurídicamente el tema del aborto. Entiendo que evidentemente no lo va a tratar como un derecho, pero si lo va a tratar como algo que en determinados casos se pueda despenalizar, pues lo tendrá que decir y lo tendrá que argumentar, ¿eh? Está bien criticar al PP, pero también te tienes tú que definir. Pero en cualquier caso, yo creo que este asunto es un asunto que
quien tiene que hacer una labor de definición es fundamentalmente el Partido Popular, porque yo creo que a estas alturas en la izquierda lo reivindican ya clara, lisa y llanamente como un derecho. Evidentemente también incurren en una contradicción, porque evidentemente es que el aborto no tiene un base intelectual. Es decir, ellos también son en contra del aborto, solo que están en contra del aborto a los 8 meses, a los fetos de 8 meses, o los fetos de 9 meses o 7 meses. Ahí ellos tampoco son partidarios del aborto. Lo que no nos han dicho es cuál es la razón metafísica o física por el cual un feto a los 8 meses es un bien protegible, es un sujeto de derecho, y no lo es a los 2 meses o a los 3 meses. ¿Qué hay ahí de diferencia? ¿No? Porque, claro, no lo pueden decir porque ellos tienen que mantenerse en el oscurantismo, en la superstición, porque no hay razón científica para hacer nacer la vida en el momento en que, el niño sale del seno materno, ¿no? Toda la ciencia, tanto la biología como la genética, dicen de forma taxativa que el ser humano nace, o sea, se viene en el momento de la concepción, que luego todo es un continuo, ¿no? Entonces, claro, no puedes, lo que no es racional no lo puedes defender racionalmente. Entonces, claro, ellos tienen un problema también a la hora de explicar, pero como tampoco tienen la derecha no hace una lucha pedagógica en contra del aborto, tampoco sienten la necesidad de argumentarlo. Lo siguen planteando como un derecho y en eso ya está instalada la izquierda. Lo que tenemos es que saber qué podemos esperar del Partido Popular y luego la regulación más concreta que pueda hacer Vox. Pero ya Hombre, te aquí digo, tenemos... para... Me alegro que plantees este tema porque precisamente tenemos un compañero hoy que nos puede hablar sobre la posquez de Vox y que nos va a hablar de la postura de Vox al respecto. ¿Qué opinas, don Mario? Pues a ver, desde Vox hay una premisa y sí que intentamos hacer mucha pedagogía. Lo que pasa es que, como también he dicho antes, no contamos con... desgraciadamente hay muy pocos medios de comunicación. Uno de ellos es este, donde la libertad para expresar y dar a conocer nuestras ideas pues está garantizada, ¿no? Es que en Vox no hablamos de un derecho al aborto. Es que el aborto no puede ser un derecho. No puede ser un derecho, porque para nosotros existe un derecho que es el derecho a la vida, y la vida nace con la concepción y acaba con la muerte natural. Es que hablar de un derecho al aborto es reconocer que existe un derecho a la muerte de otra persona distinta. Es que a mí me da mucha pena, ¿no? Me entristece mucho el argumento este de, no, es que es mi cuerpo. No, oiga, mira, usted lleva a una persona dentro con un ADN distinto, con un desarrollo distinto, tendrá unos órganos distintos. No es su cuerpo, usted es madre y lleva en su seno a una persona, a un ser humano que no es parte de su cuerpo, aunque esté dentro de su cuerpo. Y luego ese es el absurdo por el absurdo de que en España esté penado de romper un huevo de paloma, esté protegido de romper un huevo de paloma, pero el aborto sea libre hasta las 14 semanas, cuando las 14 semanas, pues a mí me da mucha pena, ¿no? Y me cuesta mucho hablar de este tema sin emocionarme, ¿no? Un feto de 14 semanas, pues en las ecografías se puede ver cómo se chupa el dedito, mueve los pies. Es que es un ser humano. Claro. Entonces, es inadmisible que ahora el Partido Popular, porque de la izquierda ya no lo esperamos, la izquierda odia todo lo que tenga que ver la familia con la vida, pero del Partido Popular, que ahora salga Feijóo aplaudiendo el rechazo de un recurso de inconstitucionalidad que presentaron ellos hace 13 años, en defensa de la vida, del derecho a la vida. ¿Y por qué sigue apalancado en el Tribunal Constitucional tantos años el recurso que presentó al PP? Pues no lo Ellos sabemos. sentenciaron. Lo que sí sabemos es por qué se ha resuelto ahora. Hmm. Evidentemente, hay renovación del Tribunal Constitucional, resolución del recurso de inconstitucionalidad. Al final estamos hablando de que al PP necesita separarse de Vox en todo lo posible, ¿no? Porque hablamos de que Vox, no hay que engañarse, Vox es un partido que nace en base a la traición del Partido Popular a unos valores. Y uno de ellos, quizá el más importante, es la vida. Es esa degradación moral y política del Partido Popular
que ha ido pasando de impugnar en el Constitucional la ley del aborto de Zapatero de 2010 hasta hoy, que sale Feijóo, sale aquí en la Comunidad Valenciana el candidato Carlos Mazón a hablar alegremente de derecho. Bueno, es que el señor Mazón hace unos meses defendía la vida, pero claro, sale el jefe, sale Feijóo, dice que el derecho es un aborto, que el aborto es un derecho, perdón, y que el Constitucional tiene toda la razón, y ya Carlos Mazón cambia el discurso automáticamente. Hombre, oiga, yo soy político, pero sobre todo soy un ser humano y tengo mi conciencia. Y yo no cambio mi conciencia en cuestión de 3 meses porque lo diga nadie. En Vox estamos férreamente convencidos desde el primero hasta el último, porque es una de los principales pilares, no solo ideológicos, sino morales y de conciencia, el respeto absoluto del derecho a la vida. Reitero, es muy importante trabajar en el sentido de proteger la vida como un derecho que está reconocido tanto en la Carta de Derechos Fundamentales, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como el artículo 15 de nuestra Constitución. Es que se da la situación de que un concebido y no nacido, lo que se conoce en derecho como el nasciturus, está protegido a nivel civil en el derecho de sucesiones, es decir, se le protege a la hora de adquirir derechos de propiedad, por ejemplo, a una sucesión, en todo lo que le sea favorable, pero no tiene derecho a nacer. Un feto de 14 semanas tiene derecho a heredar, a que se le respete su cuota en una herencia, pero no tiene derecho a nacer. Es un absurdo, es una regulación absolutamente contraria a los derechos fundamentales del ser humano y en el cual, por lógica, por sentido común, si no hay derecho a la vida, si no se garantiza el derecho a la vida, es impensable poder garantizar cualquier otro derecho, porque si no hay vida, no hay individuo y si no hay individuo, no hay sujeto de derecho. Mario, si dentro de unos meses vais a tener que gobernar junto al PP, porque ninguno de los dos partidos a lo mejor no logran obtener una mayoría absoluta, ¿cómo vais a gestionar este tema si tenéis unas posturas tan enfrentadas? Y uniendo a la pregunta que te estoy haciendo, el hecho de la moción de censura ahora que va a presentar Vox de la mano de Ramón Tamames, al parecer uno de los temas que ha quedado fuera es el tema el tema del aborto. ¿Tiene, ¿Tiene algo que ver con lo que estamos hablando, el hecho de que hayáis pactado con Ramón Tamames que el aborto se quede fuera como tema en la moción de censura al gobierno? Pues mire, si me lo permite Alejandro no contestarle por un sencillo motivo, porque no desconozco cuáles han sido las conversaciones concretas con Ramón Tamames. La moción de censura, el objeto de la moción de censura es el convocar elecciones. Sí, Se ha buscado un candidato. O sea, primero se invitó al Partido Popular a presentar ellos la moción de censura como principal partido de la oposición. Le reconocemos esa posición como líder de la oposición, valga la redundancia, y desechó la idea. Y Santiago Abascal ha cumplido con lo que prometió, que es buscar un candidato que esté fuera del Congreso de los Diputados, incluso fuera de la órbita de Vox. No se puede acusar al señor Tamames de ser de Vox, ni mucho menos, pero sí que no le puedo decir nada porque yo soy un humilde concejal del Ayuntamiento de Alicante, muy orgulloso de serlo. Y tengo muchísimo trabajo en muchos barrios de Alicante, que está la ciudad como para centrarse en otras cosas, pero desconozco cuáles son las conversaciones respecto a ese tema. Sí que para nosotros, y eso lo puedo afirmar con total rotundidad, el derecho a la vida es un pilar fundamental en nuestro programa porque es un pilar fundamental en nuestro marco de valores. Guillermo, el hecho, volviendo un poco, retomando ahora, porque una cosa nos ha llevado a otra, el hecho de que hayan propuesto que presente o defienda la moción de censura a Ramón Tamames, ¿tú qué opinas sobre esta decisión y el hecho de que Bueno, hayan yo elegido estoy a muy Ramón partidario. Tamames? Yo he sido muy partidario de las mociones de censura. Yo a veces, un poco por exageración, decía que este gobierno merecía que se presentara una moción de censura cada 6 meses, dando Sí. por hecho que yo defiendo las mociones de censura no porque crea algo tan absurdo como que aritméticamente se puedan ganar, sino porque me parece que es un instrumento muy válido para denunciar la gravedad de lo que está sucediendo en nuestro país y sobre todo a mí me gustó cuando lo presentó
dijo don Santiago Abascal allá a finales del año pasado, que era un momento en que estaban absolutamente, el gobierno socialista y los Podemos estaban desatados a la hora de legislar a prisa y corriendo, aprovechando festivos, el festivo de Todos los Santos, el puente de la Inmaculada, y estaban poniendo la máquina legislativa a todo trapo, mientras que y había que parar aquello para que la gente fuera consciente de lo que estaba ocurriendo, porque claro, en esos días la gente no está al tanto de la calle de lo que está ocurriendo, ¿no? La elección de Tamames, yo soy partidario de que la moción la hubiera presentado el líder de la oposición. Creo que quien aspira y tiene además los visos y las perspectivas de ser el líder que más probabilidad tiene de ser alternativa, debería ser el que la liderara, ¿no? Ahora bien, la idea de buscar a alguien de fuera, a mí ya ahí ya me empezaba a discrepar, pero bueno, decía, yo creo que lo tiene que presentar una persona que esté para presentarse a la presidencia del gobierno, no una persona de fuera. Pero bueno, yo me acordaba de aquel dicho de que Dios a veces escribe recto con renglones torcidos. Y oye, si la figura de Ramón Tamames pues, es capaz de hacer lo que es imposible hasta ahora, que es unir a la oposición en contra del gobierno y tener el respaldo del Partido Popular y el respaldo de Ciudadanos y el respaldo de Vox en contra de a favor de esa moción de censura, pues bueno, pues bienvenido sea esa figura de consenso que ha conseguido lo que entre ellos no pueden conseguir, ¿no? Aunque es lamentable, ya es síntoma que esto no se pudiera hacer sin recurrir a nadie de fuera. Pero ya lo que ya es absurdo y lo que es esperpéntico es que se presente a esa persona de consenso sin haber consenso. Es decir, es que el Partido Popular, salvo que nos diga lo contrario de lo que ha dicho hasta ahora, no va a apoyar al señor Tamames. Ciudadanos, pues tampoco se sabe muy bien lo que va a hacer. Entonces, la razón de peso que se podía alegar para que el señor Abascal no hiciera lo que debía hacer, que es presentarse, se cae, simplemente se cae. Oiga, si esta persona no tiene el consenso, porque usted ha dicho que usted se quiere sacrificar porque no va a concitar el consenso y por eso es la razón por la que presenta el señor Tamames, pues bueno, el señor Tamames dice, mire, le agradezco muchísimo la gestión, no sabe cuánto se lo agradezco, pero no hemos conseguido, el Partido Popular no está en lo que está, por lo tanto voy a ser yo quien presente la moción. Entonces, ahora, ni por momento, porque ya estamos a 2 meses de las elecciones, ni por la persona que lo va a presentar, que no es Santiago Abascal, me parece algo, insisto, algo que ya roza lo esperpéntico, ¿no? Pero la política, como la canción aquella, sorpresas te da la vida te da sorpresas. Oye, si este recurso absolutamente alucinante, que es recurrir a una persona, además de mucha avanzada edad, pues conste que lo de la edad es lo de menos. No es lo de menos, porque decirte que no es fundamental, no es la cuestión por la que yo cuestiono a Ramón Tamames. Ojalá el señor líder de la oposición del Partido Popular tuviera la edad que tiene el señor Tamames, pero tuviera otro tipo de ideas. Pero yo creo que el señor Tamames aquí ya no tiene la justificación que lo traía a colación, ha desaparecido. Ahora, ¿qué sentido tiene que Vox impulse una moción de censura en donde quien va a defender esa moción de censura no va a representar más o menos fielmente el ideario de Vox? Porque usted ha hablado de que se va a excluir el tema del aborto. No, es que no se va a excluir el tema del aborto, se va a excluir el tema del aborto, se va a excluir el tema de la violencia de género, se va a excluir el tema del sistema autonómico. Entonces, claro, ¿qué sentido tiene ese afán, ese protagonismo, esa subir a la palestra por parte de Vox para hablar de cosas que no son los rasgos distintivos de Vox? Y el señor Tamames es una persona que lo conocemos de hace un año, es una persona muy imprevisible porque es un verso suelto que lo mismo va por un sitio que va por otro. Entonces, insisto, si con esto hubiéramos conseguido aunar, es decir, que toda la oposición hubiera presentado y tal, pues bueno, pues aquello de escribir recto con renglones torcidos. Pero si ni siquiera tenemos el consenso, yo preferiría escuchar mucho más a Santiago Abascal. Es decir, creo que me voy a quedar con la miel en los labios los pequeños 5 minutos o 10 minutos que tienen los partidos, que creo que no sé muy bien los timings que va a tener, porque claro, eso sí, claro, la persona que va a representar a Vox ante el señor Tamames va a ser Santiago Abascal. Entonces, pudiéndolo oír durante varias horas,
Vox ha decidido que no, que tengo que oír durante varias horas al señor Tamames. Insisto, yo me gusta mucho más el candidato Santiago Abascal que el señor Ramón Tamames. Bueno, pero dice, no, algún amigo de Vox me ha dicho, no, pero esto a lo mejor nos atrae atención, que si hubiera sido Abascal, pues no iban a ningunear, no iban a votar. Pues puede ser, no lo sé. Yo, desde luego, racionalmente, yo la jugada no la acabo de ver. Insisto, y mucho más a 2 meses de una elección, porque luego, si tiene un varapalo, pues a lo mejor sería el momento de presentar la moción de censura. Ahora la verdad es que mediáticamente el PSOE lo está pasando mal, porque no está controlando la agenda mediática. La moción de censura, una de sus muchísimas virtudes que tiene es que puedes imponer la denuncia como la actualidad del día, ¿no? Eh, pero en estos momentos el PSOE ya de por sí, como entre las delegaciones de Europa que les ha sacado los colores, el goteo constante de escarcelaciones que tiene el tema de la ley Sonsí, que lo tienen que arreglar ya y que va a ser foco de división entre Podemos y el PSOE, la misma disparate del tema de la ley trans que se está trascendiendo en los medios, la ley animalista. Es decir, que no ha habido un momento en que, es que el PSOE ahora mismo está controlando la agenda política, necesitamos dar un golpe en el Parlamento para captar la atención sobre los problemas. No, ahora al PSOE no lo está controlando. Entonces, quizá yo, que estoy, insisto, muy partidario de las mociones de censura, quizá yo lo hubiera dejado para después. Si ahora tiene el PSOE un batacazo, como es previsible que lo tenga, aprovechar para luego presentar Santiago Abascal o el señor Casado, si quiere por una vez liderar algo, una moción de censura. Ahora, ni por el momento ni por el perfil, le sería sincero de que no me entusiasma, pero ojalá me equivoque. No sé, estaría tan contento como el más firme partidario de Vox de que esto saliera bien. Esto saliera bien. Lo que Pero yo no resulta, tengo ahora ningún argumento para decir que me parece buena idea, porque no sería franco. lo que resulta sorprendente es que la mayoría de los medios de comunicación de este país que son afines a la línea del gobierno de Pedro Sánchez, básicamente no porque estén de acuerdo con él, simplemente porque reciben pingües subvenciones, ¿no? Entonces, digamos que se han convertido en la voz de su amo, comentan jocosamente que el beneficiario de esta moción de censura va a ser el propio Pedro Sánchez. Pero Bueno, en eso, don francamente, yo no Alejandro, lo tengo muy claro. yo tampoco, vamos a ver, que también es verdad que hay mucha gente que dice que el PSOE está frotándose las manos con el tema del. Yo Eso no me lo creo. lo dicen los medios del Partido Popular. Yo creo que eso también es exagerado y creo que en parte puede ser propaganda del Partido Popular para justificar su absoluto pasotismo y su falta de iniciativa. ¿eh? Pero bueno, lo que sí que es verdad es que el personaje de Tamames, la edad que tiene Tamames, es que incluso se pueden ser, el señor Sánchez puede ser incluso condescendiente, amable con él, incluso ir de perdonavidas a vida cuenta de su edad. Es decir, les da un juego, vamos, yo me voy a quedar con la mía en los labios, digo, a mí me gustaría Yo haber oído a lo mejor, como Abascal, tú, no al señor Tamames, Abascal, no Tamames. Coño. pero a lo mejor, como tú has dicho, un orador de primera fila y que ahora ya ha decidido que va a hablar 10 minutos y me voy a tragar 3 horas o 4 horas o 5 horas. Bueno, otra cosa es lo que aguante esa persona que tiene 90 años, que eso tampoco es. Pero bueno, las horas que aguante el señor Tamames hablando, pudiendo ese tiempo estar escuchando al señor Abascal, es algo que no le perdono al señor Abascal. está claro su postura. ¿eh? Mario, ¿tienes algo que añadir al respecto? No, bueno, lo que ha comentado Guillermo, evidentemente esto de que el PSOE está frotando las manos es propaganda de los medios afines al Partido Popular. Vox durante meses ha invitado al Partido Popular a ser ellos los que presenten esa moción de censura como principal partido de la oposición. Y durante esos meses no solo el Partido Popular ha desechado la opción de presentar esta moción de censura, sino que lo vemos prácticamente cada día ofreciéndose a los brazos del Partido Socialista. Pero si ya lo dijo la señora Cuca Gamarra en una entrevista en el Español hace unos días, se siente más cerca del Partido Socialista que de Vox.
y lo está diciendo la secretaria general del Partido Popular. Entonces, Eso diría yo. a partir de ahí, ¿cómo el Partido Popular va a censurar a Pedro Sánchez? Está deseando pactar con él. Está deseando pactar con él. Por lo tanto, bueno, la moción de censura tiene como objetivo derrocar a Pedro Sánchez y que los españoles podamos votar. Y si ya de paso se desenmascara a ese partido que se siente más cerca de Pedro Sánchez que de Vox, que compartimos. Decía una frase Iván Espinosa muy acertada y con esto termino. Decía que los votantes del Partido Popular se parecen mucho a los votantes de Vox, pero los dirigentes del Partido Popular se parecen más a los dirigentes del Partido Socialista. Y creo que el Partido Popular tendrá que explicar su postura ante sus propios electores. Hay un hecho que a mí me ha llamado muchísimo la atención y que es un síntoma de que el Partido Socialista no se siente muy cómodo con la presentación de esta moción de censura, y es el hecho de que la presidenta del Congreso, la señora Meritxell Batet, una separatista reconvertida en constitucionalista, casualmente desde que la nombran presidenta del Congreso. Las reconversiones catalanas, la verdad, son dignas de un estudio psicopatológico, pero bueno, este no es el caso. Resulta que, según la normativa, yo no soy muy ducho en la materia, cuando uno presenta una moción de censura y se registra en el Congreso, la presidenta del Congreso, el presidente del Congreso, tiene que agendar la celebración como mucho en 5 días, ¿me entiendes? Entonces ahora resulta que están jugando en plan trileros con los tiempos de la celebración de la moción de censura. Y se comenta que la quieren llevar a principios de mayo, lo que es inaudito. Nunca en democracia se ha hecho esto con una moción de censura, ni en Europa. Las mociones de censura es un tema muy serio, y como su nombre indica, es una situación de denuncia y es una situación en la que se pone a la Cámara de Representantes, de legisladores, ante el hecho de que tienen que decidir si seguir con el actual presidente o prescindir de él. Entonces no se puede jugar y aplazar con fines totalmente electorales, porque el PSOE se cree que le va a sacar rédito a principios, celebrando la moción de censura a principio del mes de mayo. A mí mi compañera de producción me comenta que os tengo que decir que solo el tiempo apremia en la radio, como muy bien sabéis, y que os queda 1 minuto a cada uno para decir lo que queráis respecto a los temas que hemos tocado el día de hoy. Guillermo, que tú has sido el antepenúltimo en hablar. Nada, simplemente pedir que vuelvan a invitar a don Mario porque nos hemos quedado con un tema en que yo le quería preguntar, porque es el tema de las subvenciones, que a veces son un regalo envenenado, y el impacto que eso tiene para el tema esta locura ecologista que está fastidiando el centro de Alicante. Pero en fin, lo tendremos que dejar para otra ocasión, pero don Mario tiene que volver. Nada, yo estaré encantadísimo de volver. Es un tema, la zona de bajas emisiones, ese tema que tiene tan escondido el Partido Popular y Ciudadanos ante la proximidad de las elecciones locales de mayo y que tanto va a afectar a los alicantinos. Sí. Nos daría para horas y horas de programa, así que yo estaré encantadísimo, como siempre he estado, de venir aquí a vuestra casa, una casa de libertad, y a poder hablar de lo que interesa realmente a los alicantinos. Una cosa que quería, aprovechando rápidamente, como concejal del ayuntamiento, el hecho de matar una rata doméstica, una invasora, supondrá una multa para cualquier ciudadano que se encuentre con un roedor, un invasor, y que tome una medida defensiva ante una posible invasión de las ratas en su domicilio. Al parecer, según la nueva ley animalista, dice que si un ciudadano se toma la libertad de matar a una rata, pues le va a caer un puro. Ahí, don Alejandro, le emplazo a solicitar un informe a la Fiscalía General del Estado a ver si la legítima defensa
Se aplica también a los animales. Muy bien, con esta punta de humor nos quedamos hoy. Hoy, lunes 27 de febrero, y lo único que deseamos es que nuestros radio oyentes sigan confiando en nosotros y nos vemos en la próxima entrega de nuestro programa Debates en Libertad. Buenos días a todos.